El asno. Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Un aprisco es un corral, un lugar donde se encierran los animales. Ese es un aprisco, ¿verdad? Un chiquero, como quieran ustedes llamarle, ¿verdad? Ese es un aprisco. Y aquí Jacob o Israel, al asemejar a su hijo Isacar como asno fuerte, lo primero que viene a nuestra mente es que sale a la luz o al relieve, ¿verdad?, algunas particularidades que este hombre, Isacar, y también su descendencia, su tribu, iba a tener en más adelante. Cuando Jacob dio, aquí en este capítulo 49, las bendiciones y profecías a sus hijos, a los 12 patriarcas de la tribu de Israel, él le llama a su hijo Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. El asno es un animal mamífero y que se usó mucho en el tiempo de los hebreos, y además que ellos, los hebreos, entre los semitas, eran seminómades. Por consiguiente, tener un asno era tener más trabajo, ayuda y bendición para los suyos. El asno, veremos esta mañana, como animal, el asno como el hombre inconverso, pero también me gustaría compartir el asno como el pollino que menciona la Escritura en la palabra de Dios. Así que en primer lugar, vamos a considerar al asno como animal. Es interesante que muy en el principio es mencionado el asno. En el libro de Génesis, el capítulo 12, en el versículo 16, nos dice lo siguiente cuando Abraham entró en Egipto. Génesis capítulo 12, versículo 16. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, observen, siervos, criados, asnas y camellos. Interesante, aquí se menciona el asno y las asnas, que eran más importantes porque eran las que parían, ¿verdad? Y hacía crecer el número de estos animales. El asno. Cuando entra este hombre Abraham allá a Egipto y el rey puso sus ojos en su esposa y Abraham le ha dicho, oye, ahora me doy cuenta después de tantos años casado que eres hermosa, capaz que los hombres te tomen a ti y a mí me maten, ¿verdad? Así que no diga que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Eso le trajo ganancias a Abraham. Y él pudo tener todas estas bendiciones porque Dios estaba detrás de eso. Dios estaba cubriendo en este caso, Sara como un vaso, protegiéndola porque de allí iba a venir el Mesías. Así que si ningún hombre, en dos ocasiones, Abraham dice lo mismo y Dios la protege a ella. Y Abraham es bendecido. Qué interesante. No estoy diciendo que debemos de mentir para ser bendecidos, no me saquen de contexto. Estoy diciendo que Dios está protegiéndola a ella como un vaso para la honra y la gloria de Dios. Este animal, el asno, lo usaron mucho los hebreos como un animal de carga. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 20. Éxodo capítulo 4, versículo 20. Dice la Escritura, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno
Y volvió a tierra de Egipto y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Así que aquí encontramos usando los hebreos a los asnos como un animal para montar. En el libro de Números, capítulo 22, hay mucho de lo que se dice del asno, pero yo no tengo toda la mañana para hablar tanto, porque hay dos personajes importantes en la Biblia que de algún u otro modo lo usaron, que no los mencionaré, no lo vamos a ver por lo menos. Números capítulo 22 y en el versículo 22. Esto es muy interesante aquí. Números capítulo 22, versículo 22. Dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Aquí la Biblia está hablando de Balaam. Balaam había sido contratado por Balac, un rey enemigo, para maldecir a Israel. Él le había dicho, anda por favor y maldice a los hebreos. Sabemos nosotros, bueno, aquí estamos en el libro de Números, ¿verdad? Con los judíos. Dios había dado la profecía hace muchos miles de años antes a Abraham, que a quien te maldijere, maldeciré, y a aquel que te bendijere, bendeciré. Y esa promesa está vigente todavía, hasta el día de hoy, y lo seguirá. Y este hombre, Balaam, sabiendo la voluntad de Dios, desobedece a la voluntad de Dios y va para maldecir al pueblo hebreo. Un hombre duro de cabeza. ¿Qué puede hacer Dios cuando el hombre dele con que quiere hacer lo que quiere? Aquí Dios trabaja con el asna. Con el asna de este hombre. Y quiero mostrarle algunos versículos, porque muchas veces nosotros somos como un asno. El asno se caracteriza de ser un animal porfiado y terco. ¿Sabían ustedes? De hecho, yo recuerdo en los colegios cuando éramos niños, ¿verdad? Y los profesores en el pasado le podían decir a los niños, era un burro, ¿verdad? Porque aquí en Chile tenemos la mala costumbre de comparar los animales, o sea, las personas con animales, cosa que no se hace en ninguna otra parte del mundo. Y explico esto porque mucha gente de afuera ve los mensajes. Y a los niños les dicen que es un burro. De hecho, hay un cantito en los jardines infantiles. Orejas de burro va a tener, ¿verdad? Pero aquí encontramos a un hombre que era más porfiado y más terco que esta burra, que esta asna. Miren, versículo 26. Ustedes pueden leer con más detención en su casa todo el capítulo y es muy interesante, muy hermoso. Versículo 26 del capítulo 22. Dice, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Versículo 27. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Dios permitió, el asna, hermano, vio al ángel de Jehová. El hombre terco con su idea en ir a maldecir a Jehová, sus ojos estaban puestos en la maldición y cómo iba a quedar el pueblo en lugar de ver algo espiritual. Y aquí un animal de carga, un animal es capaz de ver al ángel de Jehová. Y un hombre hebreo no es capaz de verlo. El animal comienza a caminar por un lugar estrecho donde no podía pasar el animal y los pies del hombre que iba montado. ¿Qué hace el animal? Se echó. Al echarse le apretó los pies. ¿Qué dijo Balaam? ¿Qué hizo? Ansiaba tener un palo en ese momento para agarrar a palo
a su asna, ¿verdad? Versículo 28. Entonces Jehová, observen la escena, hermano, observen. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: mire, Dios hizo a esta asna hablar como un ser humano y la pone a la misma altura de un ser humano común y corriente, como el que está montado sobre su lomo. La cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? Le pregunta el asna al hombre: ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? El hombre 3 veces azotó la asna. El número 3, que siempre habla de la resurrección, que tiene que ver con Cristo. Siempre, cuando habla del 3 o al tercer día, tiene que ver con eso. Y el hombre, lo más chistoso que el hombre le contesta sin darse cuenta que está hablando con una asna. ¿Por qué? Porque está completamente ciego espiritualmente, está cegado con la idea de ir a maldecir y no se da cuenta que el asna le habla. Y sigue la conversación. Versículo 29. Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Y miren lo que sigue diciendo el hombre: ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora te mataría. El hombre le dice al asna: mira, da gracias a Dios que no tengo una espada, o si no te mataría. ¿Usted quiere que lo hubiese matado? No, Señor, Dios está en control ahí. ¿Cuántas veces somos así, hermano? Tercos. Queremos nadar contra la corriente como los salmones. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, si Dios ya nos ha advertido. Este hombre sabía, conocía la Escritura, que el pueblo de hebreo no debía ser maldecido por nadie, nunca. Versículo 30. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? ¿No te has dado cuenta, hombre, que estás hablando con una asna? ¿Se te soltó un tornillo? ¿Qué onda? ¿Quién está más loco? ¿Yo que soy un animal o tú que eres un hombre? ¿Quién está más? Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Y luego agrega: sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. Le dice el asna y le pregunta ahora: ¿he acostumbrado a hacerlo así contigo? ¿Cuántas veces me he echado los años de que tú me tienes, que tú has montado sobre mis lomos? ¿Cuántas veces yo me he echado sobre tus pies? Y el hombre piensa y le dice: nunca. Entonces, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué onda? 30. Y el asna dice a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo contigo? Y él respondió: no. Entonces, qué tremendo, hermano. Versículo 31. Entonces Jehová, observen, entonces después de esta conversación de este hombre con el asna, que están completamente ciego el hombre, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. La espada, el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es la segunda persona de la Trinidad no encarnada. Es el mismo Señor Jesucristo no hecho carne todavía, que todavía no nace físicamente. El asna lo vio y lo conoció, lo distinguió. Y el hombre, que era un conocedor de la Escritura, un hebreo, no pasó nada. Y lo ve que tiene su espada desnuda en su mano, vale decir, no está en la vaina, la tiene en la mano, la palabra de Dios. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Le pregunta: ¿por qué? He aquí,
yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Cuánta gente hay que se dice creyente, que ataca o se opone a la iglesia del Señor, la cual ha sido comprada por la sangre preciosa de Jesucristo? Hermanos, tenemos que tener cuidado con este tema porque la iglesia es de Cristo. No es mía. No es del pastor. La gente tiene pensamiento que la iglesia es del pastor. ¿Dónde encontramos aquello? Capítulo y versículo. ¿Dónde? Dice la Biblia que Cristo compró su iglesia con su sangre. Y 32, y el ángel de Jehová dijo, ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Va a decir, el hombre estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí hasta 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. Y a ella dejaría viva. ¿Por qué? Ella es más espiritual, pues. Ella es más sensible a la voz y al Espíritu de Dios. Imagínense cuando Balaam llega a su casa y le dice, adivina qué, le dice a su esposa y a los hijos, cuando se sientan a la mesa a comer. Mi burra me habló, mi asna me habló. ¿Qué le diría a la esposa? ¿Qué le dirían los niños? Pero con vergüenza tuvo que contarlo. Y después cuando entienden todo lo demás, pero viejo, ¿cómo puede ser? Versículo 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado. Recién ahora el hombre entiende, he pecado. Porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Ustedes pueden seguir en su casa leyendo el resto de la historia, ¿verdad? Pero es interesante. Es interesante este pasaje aquí. Cómo Dios igual hace su voluntad, a pesar que tenga que usar a un animal. Un asno podía viajar 30 kilómetros diarios, por lo menos, no más. Era un animal de carga. Primera de Samuel, hay muchos versículos, pero yo voy a mostrar algunos nomás. Ya que estamos en Génesis, mejor prefiero mostrar Génesis 42, porque tiene que ver con la historia de lo que estamos estudiando, con los hebreos. Génesis capítulo 42. Y aquí en el Génesis 42 encontramos cuando los hermanos de José van a Egipto por alimento. Capítulo 42, versículo 25. Génesis capítulo 42, versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco. Y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Observe el versículo 26. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, los sacos sobre los asnos, y se fueron de allí. Así que los hebreos usaban mucho el asno en aquel entonces. Otra cosa curiosa que yo encuentro en la Escritura era que la riqueza de un hombre se medía de acuerdo a cuántos asnos, entre otros, también tenía. Miren el libro de Génesis, capítulo 24. Génesis 24, el ejemplo con Abraham. Aquí en Génesis 24 encontramos cuando Abraham envía a su siervo a buscar una novia para su hijo. Esa es la escena aquí, ¿verdad? Abraham en Génesis capítulo 24 y en el versículo 35, cuando el siervo llega ya
allá a la familia de la esposa de Abraham. Y Jehová, dice el hombre, ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Así que un hombre rico tenía, entre otras cosas, muchos asnos. Otro pasaje interesante está en Job capítulo 1. Job 1. Y en el versículo 3. Job capítulo 1, versículo 3. Observen. Su hacienda, Job capítulo 1, versículo 3, está hablando acerca de Job. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Así que los asnos servían también para mostrar cuánto dinero y poderoso era aquella persona. Pero también encontramos que los hebreos no debían de comer la carne de un asno, porque el asno está dentro de los animales inmundos. Dios había dividido a los animales entre animales limpios y animales inmundos. Los inmundos son todos los animales carroñeros, que comen carroña, que comen mugre, que son sucios, ¿verdad? Pero al hombre le gusta lo sucio. Por ejemplo, en muchos países se come mucho lo que es crustáceo. ¿Sabían ustedes eso? El crustáceo. La macha, la almeja, el chorito, el picoroco y el ostión. La jaiba. ¿Ustedes supieron de qué se alimentan todas esas cosas? ¿Sabe de qué se alimentan? Voy a decir lo bueno nomás, lo que se puede decir. Pero todos esos animales de concha que mencioné se alimentan de lo que el mar bota. Cuando nosotros estamos enfermos, botamos, ¿verdad? Vomitamos, arrojamos, dicen mis hermanos peruanos, arrojamos. La ola, el mar, siempre bota lo que no le sirve. ¿Sabían ustedes eso? Es por eso que cuando una persona se pierde en el mar, con el tiempo sale a la orilla. Todo sale a la orilla. Botellas con mensaje y todo. El mar bota todo lo que no le sirve. Y esos animales se alimentan de lo que el mar bota. Por eso Dios los prohíbe. No hay otra razón. Porque son animales inmundos. Comen muchas cosas que no corresponden. Vamos a mirar en el libro de Levítico 11. Levítico 11. Ellos podían trabajarlos, ¿verdad? Trabajar con ellos, pero no podían comerse su carne. No podían charquear un asno. Levítico capítulo 11. Aquí el Señor les habla a través de Moisés y da las reglas, ¿verdad? Para el pueblo y para ellos por lo menos como una dieta, algunos dicen. Levítico 11. Levítico 11, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decid: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. El que tiene pezuña hendida. El caballo, la pezuña es lisa. Hendida es que cuando tienen como un tajito, como los cerdos, como el conejo, ¿verdad? Tiene un tajo ahí, ¿verdad? Pezuña, el caballo, el burro lo tiene liso, ¿verdad? Y tiene que tener dos características. Que rumia no se come, para los hebreos, ni pezuña hendida que tiene un hueco ahí, ¿verdad? ¿Estamos? Dice el 3, dentro de los animales, de todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero, versículo 4, de los que rumian
o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, la tendréis por inmunda, etcétera. Usted puede leer hasta el versículo 8. El asno rumia, pero no tiene pezuña hendida. El cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia. Entonces no se puede comer. Ni el asno, ni el asno, ni el cerdo. Pero cuánto que le gusta el cerdo, ¿verdad? En todos nuestros países, tanto que se come el cerdo. Hay unos países que yo he ido. Una vez fui a predicar el Cusco, un lugar más lejos donde está predicando, os va a predicar un rato más, porque nosotros estamos 2 horas antes que los peruanos. Y un hermano Cristo que íbamos con varios pastores y luego para la carretera y en la orilla de la carretera ponen como un cajoncito y luego en acrílico es el cuero del chancho frito. Y lo tienen al lado de la calle así en unas cosas de acrílico encerradito. Y el auto para ahí. Oh, dije yo. Chicharrones se llama. Y en otros países también se come muchísimo. Y cuando llegué a México, el papá Panchito me dijo, pastor, ¿usted come chicharrón? No, hermano. Después cuando los vi, de verlo no. Pero el mejor lo tienen allá, en México. Más sequito. Se come mucho. Mucho el cerdo. A mucha gente le gusta. Está bien. Cosas de gusto, no hay problema, ¿verdad? Pero hay una cosa curiosa que quiero compartirle. Y se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 23. Hemos estado estudiando, dije Éxodo, sí. En Levítico, muchas cosas interesantes. Y me parece que era eso, déjenme mirar. Éxodo 23, versículo 12. Me llamó mucho la atención este versículo, qué interesante. Sí, Éxodo 23, 12. Pensando en el jubileo que estamos haciendo el repaso, hermano Carlito, de 10 de la mañana. Dice Éxodo 23, 12. 6 días trabajarás. La ley le dice al hebreo, 6 días trabajarás y el 7º día reposarás para que descanse tu buey y ¿qué dice? Y tu asno. Y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. La ley protegiendo los animales. Si el día de reposo es para el ser humano, también los animales necesitan descansar. La semana pasada una polémica con la Victoria en Viña del Mar. Porque más trabajan los pobres caballos, algunos caballos se desmayan, no ni comían los hombres. Y decía, ¿cómo podría hacer algo? Y habían ido y la alcaldesa le dijo ya, un día no van a trabajar en la semana. Se esforzó encima. Mire, aquí la ley los protege. Al asno. Bien, dejemos al animal a un lado y ahora vamos a considerar el asno, pero como en la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Escritura, la palabra de Dios, hay reglas de interpretación bíblica que se llaman. Hay ciertas reglas que tenemos que entender. Y dentro de ese curso también vemos una cantidad de cuadros, de comparaciones que Dios hace. Y es interesante que cuando llegamos a esas comparaciones, el asno en la Biblia es comparado al hombre inconverso, al hombre sin Cristo, al hombre no salvado. Es interesante la comparación que Dios hace. En el libro de Job, en sus Biblias, en el capítulo 11, veamos lo que dice Job. Job capítulo 11, en sus Biblias, y en el versículo 12. Libro de Job capítulo 11 y en el versículo 12. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Observen, el hombre vano será entendido. El hombre vano, el hombre sin Cristo será entendido. Cuando un pollino de asno montés
nazca hombre. ¿Puedes tú explicar de otro modo ese versículo? ¿Cuándo un pollino de asno montés van a ser hombre? Es interesante que en la ley de Jehová, Dios decía que cada animal primogénito, cada animal que salía del vientre de su madre, era presentado a Jehová. Pero cuando vamos a la ley y nace un asno, que es curioso, vamos a la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 13, ¿qué debía de hacer el judío? El dueño de aquella animal que paría y cuando nacía aquí. En Éxodo capítulo 13, observemos desde el versículo 11. Éxodo capítulo 13, versículo 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, versículo 12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Versículo 13, mas todo, observe el versículo 13, mas todo primogénito de asno, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. El primero que nace tenía que ser redimido cuando una asna paría. Lo mismo que tiene que ser redimido un hombre sin Cristo. Por consiguiente, un asno es comparado en la Biblia a un hombre sin Cristo. Abiertamente. El animal tenía que ser redimido. Es por eso que nosotros dependemos de la remisión divina para poder entrar al cielo. Necesitamos algo de arriba para poder ir para arriba. En el libro de Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, el apóstol Pablo nos habla de la remisión. Aquí. Gálatas capítulo 3 y en el versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pablo escribe, Cristo nos redimió, nos compró, nos libró. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió con su sacrificio, con su obra redentora y su sangre derramada sobre nosotros, la cual cubre todos los pecados. En el templo y en el tabernáculo, anteriormente en el templo, cuando estaba el arca del testimonio, aquella arca tenía una tapa, ¿verdad? Como esto. El arca era una cajita como esta. No, lógicamente no tan ordinaria como esta, perdonando la expresión, pero para que entiendan. Y su tapita, y sus ángeles. Pero a la tapa se le llamaba el propiciatorio, que cubría. Por eso cuando el Señor relata y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y oraba a sí mismo. Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, soy más bueno, diezmo de todo lo que gano, oro tanta cosa, hago ayuno. Mas el otro, dice, el otro no quería ni, estaba al fondo del templo, no quería ni alzar los ojos al cielo y dijo, Dios, golpeándose el pecho, sé propicio a mi pecador. Vale decir, Dios cubre mis pecados, tapa mis pecados. El Señor cubre nuestros pecados con su sangre preciosa. El hombre necesita la cobertura divina de la sangre preciosa de Jesucristo para ser perdonado. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5. Dice la escritura aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 5
Y en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, refiriéndose a Cristo, fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido, nos has cubierto para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Con la sangre preciosa, Cristo nos cubre. Cuando el Señor Jesucristo sale a la luz pública mientras Juan el Bautista estaba bautizando, en el capítulo 1 del libro de San Juan veamos algo interesante aquí. Capítulo 1, primer capítulo de San Juan. San Juan capítulo 1 y en el versículo 29. San Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, le dice Juan a los judíos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan les dijo públicamente a las miles de judíos que andaban allí, aquí está, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada judío entendió precisamente la palabra de Juan. Porque ellos, como judíos, cada año tenían que subir al templo y matar un cordero. Ellos sabían qué significaba el Cordero Pascual, porque cada año lo venían haciendo. Dios nunca mezcla las cosas. En el libro de Deuteronomio capítulo 22, Deuteronomio capítulo 22, observemos lo que dice aquí la Escritura, la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 22. Y en el versículo 10, Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, dice, no ararás con buey y con asno juntamente. La ley prohibía al judío ponerle el yugo a un buey y a un asno. Jamás Dios mezcló las cosas. Dios siempre estuvo en contra de las mezclas. Mire Deuteronomio capítulo 22, versículo 9, 22:9. No sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Versículo 10. No ararás con buey y con asno juntamente. Versículo 11. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Se han fijado que muchas de las prendas que nosotros usamos, al sacarla, produce corriente? Hagan la prueba en la noche, apaguen la luz, ¿verdad? Y dos cosas van a ocurrir. Uno, las luces, y el otro, cuando se saquen y pasa por el pelo se va a poner así. Pura corriente. Y esa corriente daña la salud. Daña totalmente la salud. Por eso hay que descargarse. Sacarse los zapatos y caminar a pie pelado. Se va la corriente. Yo me he fijado que cuando uso una chala haciendo en el auto y ando bastante, al bajarme me da tremendamente la corriente. Súper fuerte. Y me ha pasado que a veces estoy lleno de corriente, doy la mano a alguien y la persona le da peor. Así que, ¿qué hago yo? Si no tengo un muro cerca, nada, corro a decirle y toco un dedo con un dedo del pie en la tierra y ahí cierro el auto. ¡Pum! Se fue. Es tremendo. Dios lo sabía. ¿Qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a las mezclas? Vamos allá. 2 Corintios capítulo 6. Hablando el apóstol Pablo de este mismo tema. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6. Hablando aquí del mismo tema, dice en el versículo 14, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual. Va a decir, no le pongas el yugo a un buey y a un asno. ¿Por qué? Porque desigual. Un asno jamás
tirará con la misma fuerza que tiene el buey. Un buey tiene mucho más altura que un asno. El buey, tú tan solo, un buey ni siquiera le hablas para que ande. ¿Sabían ustedes eso? Ustedes ven una yunta, 2 bueyes, toma la varilla que el hombre lleva y le tocas, no más, le pones la varilla ahí, en el yugo, los bueyes caminan solitos. Ni siquiera hay que hablarle. Ahora, aunque no sea el amo. Me recuerdo años atrás cuando fuimos con unos jóvenes en nuestra iglesia a ayudar al pastor Curimil, que me venía a predicar al campamento, a levantar el templo, que comenzaron en los coches. Por primera vez en mi vida vi una yunta de bueyes y carretas. Nunca había visto en la vida real. Y claro, observando. Oiga, caballero, a ver, présteme. Y andaban automáticamente. La Escritura, la palabra de Dios, Pablo, hablando, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al creyente y a la creyente: no te unas en yugo, no te cases ni pololees en un yugo desigual. Pero ¿qué hace el creyente? Desobedece la palabra de Dios, pues. Y después vienen con lamentos. Y muchos jóvenes me dicen: ay, pastor, yo nunca quise hacer caso, ahora mi señora me pega. Mire cómo me tiene. No me deja venir a la iglesia. 14. No son unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo? Ninguno, pues. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. El yugo desigual. Lo decía el Antiguo Testamento y lo dice el Nuevo Testamento. Amén, jóvenes. Y por último, encontramos aquí en la Escritura, en la palabra de Dios, el asno como el pollino, que tenemos que ver eso. Profetizado en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Qué interesante. Zacarías 9, 9. Para concluir. Alégrate, Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti y Salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mire qué interesante lo que está hablando aquí. Recuerda que el tema que estamos hablando es el asno. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, observen el tiempo del verbo, como es, vendrá. Vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La misma Biblia se encarga de explicar qué es un pollino. ¿Qué es un pollino? No es un pollo grande, es un hijo de la asna nuevo que nunca ha sido cargado, nunca ha sido montado. Vamos a ver el cumplimiento ahora de esta profecía en el libro de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Fue interesante cuando se cumple esta profecía aquí entre los judíos. Los judíos sabían todo esto, conocían esta escritura. Mateo capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció, observen, versículo 4, Mateo está escribiendo aquí, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. Fíjense que rey está con mayúscula. Viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Versículo 7.
Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Muchas cosas podemos decir de la hipocresía de todos estos judíos, porque ahora están gritando hosana y después están gritando crucifícale, crucifícale. ¿Por qué Jesús mandó a buscar ese pollino de asna? Porque él lo necesitaba. Interesante. Jesús quiere usar un vaso limpio. En el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, que es el mismo pasaje, pero mirado de otro punto de vista. Por eso quiero compartirle este pasaje. Lucas, capítulo 19. La historia es la misma, pero con un matiz más favorable para lo que yo quiero. Lucas 19, 31. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Qué interesante, hermanos, aquí. Cómo el Señor tenía control de todo. Cómo el Señor sabía que a ese lado estaba la asna y el pollino nuevo. Y cómo el Señor sabía que al decirle: el Señor lo necesita, los dueños dijeron: sí, lo va a ocupar y después se lo vamos a devolver. Qué interesante. El Señor lo necesita. En dos versículos, versículo 31 y el versículo 34 dice: el Señor lo necesita. Hermanos, Dios te ama y Dios te salvó y Él necesita usarte para su gloria. No para que tú te opongas a Él, no para que seas un cristiano terco, duro de cabeza, duro de cerviz, como decían los judíos en el pasado, sino que el Señor te necesita. Entiéndelo con tu mente, el Señor te necesita. Tal vez tú digas: pero es que yo no sirvo para nada. Si aunque tú no sirvas para nada, miren lo que Dios quiere: es un burro, un asno. Si tú te consideras no sirve para nada. Y aquí, este asno, ¿cuánto quisieran haber sido? Yo hubiese querido haber sido ese asno, que sobre mí llevar al más digno de todos. Un privilegio para ese asno, haber cargado al mismo Señor Jesucristo. El Señor te ama, mi hermano, y Él te quiere usar para su gloria. Él te necesita para su gloria. Si Él no te necesitara, no te ocuparía a ti. Y si tú y yo no hacemos su obra, hermano, miren lo que el Señor dijo, ya que estamos ahí en capítulo 19 de Lucas, veamos el versículo 40. Lucas 19, 40, dice la escritura allí: Él respondió, les dijo: digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Pero hermano, quiere que el Señor, que tú y yo le sirvamos y tú y yo le hablemos a la gente que el infierno está cerca. Que cada día que caminan, cada día que pasa, estás más cerca del infierno. ¿Estás tú pues dispuesto a servir al Señor en tu vida? ¿Estás tú dispuesto a ser montado como un asno por el mismo Señor Jesucristo? El Señor te necesita. El Señor quiere usar tu vida para su gloria. ¿Estás tú dispuesto a buscar al Señor? El hombre, antes de morir, tiene que ser redimido. De lo contrario, después de la muerte no hay vuelta. Aunque muchas iglesias hay que enseñan eso.
pero nosotros tenemos que creer a lo que dice la Biblia. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice la Escritura en Hebreos 9, 22. Y casi todo purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón. El hombre, una vez que muere, le espera el juicio. Por eso que es delicado. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también, versículo 28, Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El hombre no es salvado por las obras. Las obras no pueden salvar al hombre. Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64 y en el versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Lo mejor que nosotros podemos presentar a Dios es como trapo de inmundicia. Y en la antigüedad se le llamaba trapo de inmundicia a las vendas que ponían en los muertos. El hombre puede encontrar a Dios ahora. Mientras puede ser hallado, le puede encontrar. Después no hay vuelta. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55 y versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oremos. Gracias, Padre.